Bueno, comenzamos. Bueno, la clase de hoy es la clase número 20. Vamos a comenzar con el concepto de Java, programación orientada a objetos. La primera parte, vamos a estar viendo cómo instalamos el NetBeans, manejo de clases, herencia y abstracción. Como el objetivo del curso es meternos de fondo y con lo que es Java Web, lo que es el lenguaje Java, digamos, puro. Lo vamos a ir viendo, porque en la clase de hoy lo vamos a ir viendo, vamos a ver todo en detalle, pero no nos vamos a detener mucho en lo que es Java puro. Vamos a ir viendo conceptos, vamos a ver ejemplos, pero no nos vamos a detener mucho si llegamos lo antes posible a lo que es Java Web. Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a ver es cómo instalamos NetBeans. Yo les voy a compartir, es bastante sencillo instalarlo, pero igualmente les voy a compartir un, eh, un documento con el paso a paso. ¿No? Acá este documento después lo van a ver, tienen un paso a paso de cómo instalar el NetBeans. Y otra manera también, digamos, pueden chequear el manual, pero si no, simplemente ingresan a Google y escriben JDK más, uy, más NetBeans. Podría ser el 8.2 o cualquier otra versión. Yo justo acá es justo el que me descargué. Lo importante es que escriban JDK más NetBeans, porque los que le va a instalar les va a traer un paquete completo en el que ya van a tener incluido el JDK. Lo único que tienen que hacer si descargan este paquete es seguir los pasos de instalación, digamos, siguiente y aceptar algunos términos que lo van a ver ahí en el manual, pero no es mucho más de lo que viene por defecto. Y ya van a tener el paquete completo. Si no, si quizás buscan, lo pueden descargar, también lo pueden instalar por separado, pero bueno, este paquete que ya lo trae todo junto, todo unificado, está bastante bueno. Así no tienen que estar instalándolo el JDK por un lado y el NetBeans por el otro lado. Así que úsenlo de esta manera que ya con un solo ejecutable tienen ya toda la instalación completa. Bueno, eso por un lado. Bueno, luego el NetBeans cuando lo instalan se les va a ver este icono acá en el escritorio. Una consulta, profe. ¿Usted tiene el instalador el 8.2 del NetBeans? Si tengo el instalador, Sí. se descarga acá. No, es que a mí me pasa que no lo puedo encontrar. Eh, lo tenés. Ah, perfecto. Escribirse en Google JDK más NetBeans, si querés le agregás el Sí, 8.2, sí, sí. y te va lo primero que va, creo que la primera URL que sale es esta, que es propia de Oracle, y entras al paquete. Claro, ahí tengo la versión para el sistema operativo. Simplemente acá tenés para el sistema operativo, lo descargas acá, y para la x64, tiene Windows 64 o 86, y se descarga y listo, y después se instala. Es un ejecutable solo. No Claro, hace falta instalar por separado el JDK, una librería por separado. Tiene un ejecutable solo que tiene todo ya completo para empezar a usar. perfecto, gracias.
Bueno, simplemente este es el NetBeans, el IDE que vamos a utilizar para programar con lo que es Java y Java Web. Entonces vamos a usar estas. Ustedes podrían usar el que quieran, ¿no? Eso no hay problema, que les resulte más cómodo, pero bueno, en el curso usaremos este. Bueno, lo primero que una vez que tenemos instalado en NetBeans, acá vemos cómo es el ingreso al programa. Selecciona un nuevo proyecto para generar un nuevo proyecto y comenzar a trabajar. Colocamos el nombre de nuestro proyecto y luego le damos en terminar. Nos va a indicar, ahora lo vamos a ver, pero nos va a indicar dónde se guardan los trabajos NetBeans. Ahí van a estar, generalmente los va a guardar en documentos, en una carpeta que se llama NetBeans Project. Y una vez que hacemos esto, ahí nos va a mostrar la pantalla lista para empezar a realizar nuestro programa, ¿no? De esta manera. De esta manera, File, New Project. Donde se guarda este proyecto nuevo. Generalmente todos los proyectos se van a guardar en la misma carpeta, documentos NetBeans Projects. Y le damos finalizar. ¿No? Y vamos acá a observar todas las, digamos, este es el IDE de NetBeans que vamos a utilizar, en el que una vez que nosotros creamos un proyecto, ese proyecto va a ser un package de Java. Acá, application 10, está. Este es el actual. Va a ser un package, se va a ver como un formato de package de Java. Es una paquetería de Java que trae todas las librerías. Y nosotros cada archivo que vamos a generar, podríamos tener muchos archivos .java dentro de un mismo package. Podría tener dentro de un mismo package o en packages diferentes. Entonces, cada archivo que vamos a utilizar, .java, generalmente lo van a ser clases de Java. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero bueno, en una primera instancia, acá vamos a tener el IDE donde vamos a trabajar. Tenemos, en esta ventana vamos a tener las solapas con los diferentes archivos, proyectos que tengamos abiertos. Del lado... Acá abajo vamos a tener el detalle sobre las clases que vayamos a utilizar, sobre las clases que se utilicen en el archivo, digamos, seleccionado. Acá me va a indicar qué clase estoy usando. Por ejemplo, si voy a este ejercicio .java, animal que luego lo vamos a ver. Acá voy a tener el detalle de las clases que estoy usando en ese ejercicio, las clases métodos y variables que declare. Voy a tener todo el detalle acá resumido del lado izquierdo. Luego voy a tener, bueno, en esta parte el explorador de archivos de Java, en donde voy a poder ingresar, si yo tengo cargados varios proyectos, voy a poder ingresar al proyecto que yo quiera. ¿Qué más? Bueno, luego acá vamos a tener las menú desplegable, en el que con barra y asterisco yo voy a realizar voy a comentar algo que lo quiera tener en el programa como comentario, barra asterisco y asterisco barra para abrir y cerrar. Siempre que genere un proyecto,
cuando lo genero este proyecto, siempre se va a ver de esta manera. Me va a cargar esta pantalla principal en el que package, el nombre del proyecto va a ser el nombre del package, siempre se va a ver en minúscula, y luego ese mismo nombre va a llevar la clase de el archivo, que en este caso se llama Java Application 10, va a llevar el mismo nombre que el package, la primera clase que se crea automáticamente con el archivo. Bueno, Command Line Arguments, acá en estas líneas, se crea la clase, ¿no? Y luego el main del programa, acá, todo código, application logic here, y todo el código de nuestro programa se va a escribir acá, luego del main, ¿no? Del public static void main, que ya vamos a ver en detalle qué significa este public static void, que para qué sirve y demás. Y acá vamos a empezar a escribir nuestro código. Bueno, un poquito para comentarles el detalle de cómo funciona este IDE y de qué se trata este IDE de NetBeans. Bueno, y luego acá el output, cuando nosotros ejecutamos un programita, lo vamos a ejecutar desde el botón Run Project, de acá el botoncito verde, y en el output vamos a mostrar, nos va a arrojar el resultado, ¿no?, de lo que queramos mostrar. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, como les comentaba, acá tienen el detalle de cada una de las del IDE de NetBeans, tienen el detalle como les acabo de comentar. Bueno, acá tienen una explicación, más o menos también como les acabo de comentar, que en la pantalla está dividida en 4 partes, ¿no? Tenemos el explorador de archivos, como les comenté, el detalle de las clases, el área de lo que son el área de mensajes y las solapitas con los archivos abiertos y demás. Y los botones, ¿no?, para disminuir fragmentos de código. Esto sirve porque yo puedo declarar muchos métodos fuera del principal, del main se declaran métodos y clases. Entonces yo puedo tener un código bastante grande y lo puedo ocultar por secciones. Si yo quiero ver solo el main principal, dejo abierto el main y oculto, para que no sea muy larga, no se me alargue mucho la pantalla, oculto las otras 2 secciones, que una sección es para las clases y otras secciones para la paquetería que puede llevar Java y demás. Bueno, eso. Bueno, ¿qué es un package? ¿Qué es un package de Java? Un package es una agrupación de clases afines. En package en lo que es el package voy a poder agrupar todas las clases que quiero tener en mi proyecto Java. Bueno, recuerda el concepto de librería existente en otros lenguajes o sistemas. Una clase puede definirse como perteneciente a un package y puede usar otras clases definidas en ese o en otros packages. Los packages delimitan el espacio de nombres, space name. Bueno, en Java y en varios lenguajes de programación más existe el concepto de librerías. Una librería en Java se puede entender como un conjunto de clases que poseen una serie de métodos y atributos. Entonces los packages van a tener incorporadas librerías y estas librerías van a ser las clases de Java, que las clases las vamos a ir armando dependiendo de lo que se requiera hacer, y estas clases van a tener métodos y atributos. Lo realmente interesante de estas librerías para Java es que facilitan muchas operaciones. Bueno, por ejemplo, una clase que ya viene incorporada en Java, que no hace falta armarla, es la clase Scanner, que forma parte de la librería java.util, ya viene incorporadas en el Beans, y provee métodos, podría venir incorporadas o no. Igual vamos a ver cómo vamos importando dependiendo de lo que queramos utilizar cada una de las librerías. Bueno, por ejemplo, forma parte de la librería java.util y provee métodos para leer valores de entrada de varios tipos
de varios tipos. Los valores de entrada pueden venir de varias fuentes, incluyendo valores que se entreguen por teclado o datos almacenados en archivo. Entonces, la clase Scanner la vamos a utilizar para ingresar datos por teclado. Bueno, el package llevará el mismo nombre de la clase que creamos y que sale del nombre que ponemos a nuestro proyecto, como lo acabamos de ver hace un ratito. Por ejemplo, si yo quiero una clase que se llame coche, nuestro package se verá así en Java, digamos. Si yo creo un proyecto que se llame coche, ¿no? Por ejemplo. El package va a tener el nombre de coche, en minúscula lo vamos a ver en el NetBeans. Va seguido por punto y coma, que esto es algo automático que lo va a crear el IDE a la hora de generar un proyecto. Y luego vamos a tener una clase pública, coche, generalmente se va a escribir así con la C mayúscula. Bueno, ¿qué es una public class? Las clases en Java Class, son plantillas para la creación de objetos. Recuerden que Java es un lenguaje orientado a objetos, así que todo lo que hagamos va a ser referido a objetos en Java. En lo que se conoce como programación orientada a objetos, la cual es uno de los principales paradigmas de desarrollo de software en la actualidad. Por ejemplo, una clase llamada medios de locomoción, y dentro de esta clase podríamos tener la subclase medios de locomoción terrestres. Si nos imaginamos esto, podríamos decir, nombrar objetos como coches, camiones, micros, trenes, etc. Estos tienen cosas en común. Por ejemplo, ruedas, usar combustibles y demás. Yo puedo tener lo que vamos a hacer en el NetBeans, vamos a ir creando cada uno de los archivos. A ver si los voy a mostrar. Cada uno de los archivos que tengamos en un package, generalmente en un proyecto vamos a usar un package y dentro de ese package vamos a tener diferentes archivos .java, que cada archivo va a ser una clase. Podríamos tener clases padres, clases hijas. A las clases padres se les llama superclases y a las clases hijas se les llama subclases. Que esas clases se pueden relacionar entre sí, ¿no? Una forma de relacionarse son de esta manera, ¿no? Que una clase se llame medios de locomoción y una subclase se llame medios de locomoción terrestres. Vamos a tener dos archivos diferentes en los que cada uno va a tener diferentes objetos, van a tener métodos en común como si fueran usar combustibles, ruedas, podría ser un método de rueda, otro método de usar combustibles y demás. Diferentes métodos que se puedan usar entre ambas clases. Cuando una clase es pública, yo puedo acceder a ella desde diferentes lugares, de diferentes archivos que yo tenga y diferentes packages. Y si una clase es privada, si es private, no voy a poder acceder, ¿no? Desde ningún otro archivo. Bueno, seguimos. Bueno, como decía, pueden tener cosas en común, como por ejemplo ruedas, usar combustible, frenos, luces, bocinas, etc. Todas esas cosas en común decimos que son atributos que puede tener una clase, y a su vez esos atributos van a accionarse en forma distinta en cada uno de estos objetos que mencionamos. Ya vamos a ver un ejemplo práctico luego. Por ejemplo, la forma de abrirse la puerta de un coche y la puerta de un tren en cuanto a su movimiento de apertura. Entonces, por lo tanto, aquí pondremos el nombre de ese objeto o clase. Por ejemplo, si tenemos una clase pública, public class coche, pública, como les comentaba, es porque se puede usar o acceder desde diferentes archivos, que en realidad también es el nombre del proyecto. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el programa principal que se llama Public Static Void Main, vamos a ver qué significa esa palabra Public Static Void. Bueno, en Java un programa es un conjunto de definiciones de clases que están dispuestas en uno o más archivos. Dentro de la clase coche, por ejemplo, se define el método main principal. Entonces, tenemos siempre, dentro de cada clase que creamos, dentro de cada archivo que creamos, vamos a tener siempre un método, una clase principal, que se va a llamar Public Static Void Main. Y
todo lo que escribamos dentro de este main principal van a ser las llaves, entre llaves, ¿no? Entre llaves, entre dos llaves, va a ser todo lo que se va a ejecutar como programa. Entonces, void, siempre que tenemos la palabra reservada void, vamos a indicar que no va a retornar ningún valor. O sea que esto está referido a lo que es el concepto de funciones, ¿no? Void no retorna ningún valor, o sea que mi main va a ser una función en sí, una función grande que no va a retornar ningún valor. Y en esa función vamos a tener todo nuestro programa creado. Bueno, les comentaba que barra asterisco y asterisco barra cerrada, barra asterisco y asterisco barra es para abrir y cerrar comentarios. Package, el nombre del proyecto en minúscula, y, por ejemplo, si queremos usar la librería Scanner, hay que importarla muchas veces, la librería Scanner, para ingresar valores por teclado. A veces hace falta importarlo y a veces lo toma automáticamente. Eso luego chequenlo. Y, por ejemplo, acá vamos a ver un detalle de un programita básico de Java, ¿no? En que la barra y los asteriscos delimitan espacios para colectar comentarios. Por ejemplo, acá hace el programa, que va haciendo el programa. Tengo una clase pública, que es dependiendo del nombre que yo le haya dado a mi ejercicio, a mi proyecto, ¿no? Va a tener ese mismo nombre. Nombre de la clase igual a la del proyecto y del package, pero con la primera letra mayúscula. Eso es lo que diferencia del package, es la primera letra mayúscula. Bueno, luego voy a tener el main, public static main, en el que desde esta llave hasta la última llave de cierre va toda nuestra codificación, ¿no? de nuestro programa. Y simplemente podría tener un ejercicio sencillo, ¿no? Uso la clase Scanner para, le digo que voy a empezar a ingresar valores por teclado, defino mis variables. Por ejemplo, podríamos mostrar un mensaje por pantalla, calculador de año bisiesto, y podría pedir que se ingrese, digamos, calculador de año bisiesto sería el título de mi programa. Podríamos pedir que se ingrese un año. Entonces, una vez que yo tengo declarada la clase teclado, yo ahí puedo guardar en una variable ese ingreso por teclado. O sea que de esta manera voy a guardar en la variable A el valor que se ingrese por teclado, que yo, digamos, con el teclado.nextInt, le voy a decir que se va a ingresar un entero por teclado. Entonces ingreso un valor y me va a calcular simplemente un if, me va a hacer un if básico en el que me va a calcular un año bisiesto, se va a fijar, va a hacer una condición en el que si la división entre el número que el resto de la división entre el número que yo ingresé por teclado y 4 me da 0, y el resto de la división entre ese número dividido 100, el resto me da diferente de 0, entonces yo voy a mostrar por pantalla un mensaje que diga el año tal, el año ingresado, es bisiesto. Si no se cumple esta condición, voy a consultar nuevamente, voy a hacer un if en el que diga también si el resto de ese año dividido 400 es igual a 0 y el resto de ese año dividido 100 es igual a 0, si cumple estas dos, entonces ese año es bisiesto y si no, el año no es bisiesto, ¿no? Simplemente un programita básico de ingresar un valor por teclado y me va a arrojar el resultado de esta manera. Bueno, y luego para cada apertura de llaves, voy a tener una cierre, ¿no? Para cada apertura de llaves voy a tener un cierre. Por cada llave de apertura debe haber una de cierre. Si alguna vez usamos las funciones condicionales de Excel, sucede lo mismo, pero con los paréntesis. ¿Sí? Digamos, esto es lo mismo que
funciones condicionales en Excel que en vez de llaves se usan paréntesis. Bueno, en este caso, siempre que abrimos una llave, ¿no? Para hacer una condición, una búsqueda, luego la vamos a tener que cerrar, ¿no? Por cada llave que se abre tiene que haber una de cierre, ¿no? Entonces, así, eso siempre tenganlo en cuenta porque el NetBeans no lo cierra automáticamente las llaves. Bueno, ¿cómo creamos una clase? Definición de clases. La definición de clase especifica cómo serán los objetos de dicha clase. Y esto es de qué variables y qué métodos constarán de esa clase. Por ejemplo, la siguiente es la definición más simple de una clase. Simplemente class, nombre de la clase. Esto, digamos, es la declaración de la clase en esta porción de código. Luego, en el cuerpo de la clase vamos a definir las variables y los métodos que va a contener esa clase. Y por último, bueno, cerramos la llave. Como se puede observar, la definición de una clase consta de dos partes fundamentales. Vamos a tener siempre dos partes fundamentales para la creación de una clase. Mensaje, lo que es el mensaje que queremos que se transmita, y los métodos que vamos a utilizar para transmitir ese mensaje. Por ejemplo, el modelado de objetos no solo tiene en consideración los objetos de un sistema, sino también sus interrelaciones. Entonces tenemos el mensaje, los objetos interactúan enviándose mensajes unos a otros, en lo que es programación orientada a objetos, la forma en que se van a interactuar estos objetos es enviándose mensajes. Tras la recepción de un mensaje, el objeto actuará. La acción puede ser el envío de otros mensajes, el cambio de su estado o la ejecución de cualquier otra tarea que se requiera que haga el objeto. Y los métodos van a ser un método se implementa en una clase y determina cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe un mensaje. Entonces, esos mensajes se van a enviar a través de un método. Por ejemplo, cuando un objeto A necesita que el objeto B ejecute alguno de sus métodos, el objeto A le manda un mensaje al objeto B, ¿no? Entonces, el objeto A le envía un mensaje al objeto B para que realice algún tipo de método que tengamos creado. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, al recibir el mensaje del objeto A, el objeto B ejecutará el método adecuado para el mensaje recibido. Bueno, implementación de métodos. Los métodos de una clase determinan los mensajes que un objeto puede recibir. Las partes fundamentales de un método son el valor de retorno, el nombre, los argumentos opcionales y el cuerpo del método. Un método simplemente no es más que una función que no retorna, bueno, podría en este caso retornar o no un valor, pero generalmente no retorna ningún valor. Entonces, bueno, además, un método puede llevar otros modificadores opcionales que van al inicio de la declaración del método y que se analizarán más adelante. Bueno, entonces, para la creación de un método, simplemente estos signos pueden ser algún modificador que tenga adelante, pero generalmente lleva un valor de retorno, si es que retorna o no un valor, nombre del método y paréntesis, voy a tener la lista de argumentos. Denme un minutito, me estoy llamando. Hola. Dale, ahora lo paso. Bueno, seguimos. Entonces, así de esta manera, ¿no? Entre paréntesis vamos a tener los argumentos del método y luego
en el cuerpo vamos a tener las sentencias que vamos a utilizar. Bueno, los métodos en Java pueden ser creados únicamente como parte de una clase. Cuando se llama un método de un objeto, se dice comúnmente que se envía un mensaje al objeto. Entonces, nosotros vamos a enviar estos mensajes de objeto a objeto cuando llamamos a un método, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo, pero simplemente cuando nosotros utilizamos un método, le estamos transmitiendo un mensaje a un objeto que realice tal acción. Bueno, por ejemplo, podríamos tener una clase usuario, ¿no? Una clase usuario que le vamos a pasar a esta clase, va a tener un string, una variable, le vamos a declarar dentro de la clase, por ejemplo, un string nombre, un entero de edad y un string dirección. Declaramos ahí en la clase usuario, que es la clase principal. Y dentro de la clase vamos a tener el main. Recuerden que primero tengo la clase con... no el main, disculpen. Vamos a tener los métodos. Vamos a declarar los métodos y funciones, lo que tengamos que declarar dentro de la clase. Entonces, yo puedo declarar variables y luego, por ejemplo, podría tener un método que se llame setNombre, en el que le paso un string y le voy a tener que una variable nombre igual a n, en el que le voy a pasar, simplemente va a almacenar, este método va a almacenar un string. Luego podría tener un método que se llame getNombre, me va a devolver un string, me va a retornar un nombre, simplemente. Luego podría tener un método setEdad, en el que yo lo voy a utilizar para setear una edad, ingresar una edad. Entonces voy a almacenar también el valor de una edad. Podría tener un método getEdad. Generalmente los métodos, siempre que se utilizan y se declaran métodos en una clase, siempre son del tipo get o set. Generalmente son los más comunes que se utilizan para luego poder aplicarlos, ¿no?, a un objeto. Siempre vamos a querer que un objeto setee, digamos, vamos a necesitar que setee algo y que obtenga algo. Entonces, por eso se utilizan estos métodos de get y set. Y, bueno, set dirección, ¿no? Voy a almacenar el nombre de una dirección y get dirección me va a retornar la dirección. Esos son un poquito los métodos que vamos a utilizar. Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico, paso por paso. Bueno, creación constructores y creación de objetos. Entonces, una vez que yo tengo creada mi clase con los métodos que voy a utilizar, este es el orden en el que lo voy a hacer, es indistinto. Podría tener primero mi programa principal y luego, a medida que van surgiendo posibilidades, ir agregando métodos en la parte de clase de usuario, en la parte de clase del proyecto, y luego poder ir agregando los métodos. Entonces, una vez que tengo eso listo, voy a pasar en el main a la creación de los objetos que voy a utilizar en mi proyecto. Bueno, una vez que se tiene definida la clase, a partir de la cual se crearán los objetos, se está la posibilidad de instanciar los objetos requeridos. Instanciar significa crear, ¿no?, esos objetos que voy a utilizar. Entonces, para la clase usuario del ejemplo anterior, podemos crear un objeto de la siguiente manera. Podría crearlo utilizando la clase usuario. Ya cuando yo creo una clase, esos objetos van a pertenecer a la clase de mi archivo. Y vamos, entonces, yo podría tener, si la clase es pública, yo podría usar objetos de mi clase, por ejemplo, clase usuario, o podría usar también objetos de otra clase. No sé, podría tener una clase que se llame usuario 2 o cualquier otra clase. Entonces yo, al instanciar un objeto, yo tengo que aclararle qué clase estoy usando. De qué clase va a ser ese objeto. Entonces, en este caso, clase usuario, nombre de objeto USR1. Entonces, USR1 es una variable del tipo usuario. ¿Qué significa que sea una variable del tipo usuario? Que va a tener, una vez que yo lo cree en la instancia de esta manera, va a tener
va a heredar todo lo que, este objeto va a heredar todos los métodos y atributos de la clase usuario. Entonces, simplemente yo, digamos, estoy creando la variable del tipo usuario y luego para crear el objeto lo hago de esta manera, USR1 igual a new usuario. Y también ahora vamos a ver que hay otra manera de crearlo más directo, esto lo que son los objetos. Bueno, la primera línea corresponde a la declaración del objeto, es decir, se declara una variable del tipo objeto deseado, ¿no? Primero vamos a declarar una variable del tipo objeto deseado. Y luego la segunda línea corresponde a la inicialización del objeto. El operador new crea una instancia de una clase asignando la cantidad de memoria necesaria de acuerdo al tipo de objeto. El operador new se utiliza en conjunto con un constructor. Ahora vamos a ver bien qué son los constructores. El operador new regresa una referencia a un nuevo objeto. Bueno, el constructor es un tipo específico de método, es un método más que van de la mano con la creación de un objeto. Es un método que siempre tiene el mismo nombre que la clase y que se utiliza cuando se desean crear objetos de dicha clase. Es decir, se utiliza al crear e iniciar un objeto de una clase. Entonces, yo puedo tener también constructores múltiples. Cuando se declara una clase en Java, se pueden declarar uno o más constructores opcionales que realizan la iniciación cuando se instancia un objeto de dicha clase. O sea, los constructores van a ser la plantilla de objetos que nos va a servir para crear, nos vamos a basar en los constructores para ir creando e ir inicializando todos los objetos que vamos a usar en el programa. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. NetBeans, por ejemplo, ¿no? Vamos de tiempo. Bueno, vamos a hacer rápido un ejemplo de los más básicos, ¿no? Por ejemplo, si yo importo la clase Scanner, ¿no? Vamos a ver si ya está importado o no. Para importar esta clase, no, la librería Scanner podría hacerlo de esta manera o de cualquier otra manera. No de cualquier otra manera. De esta manera, con el import, voy a importar las librerías que yo quiera y muchas veces ya están incluidas en el NetBeans. Entonces, Scanner, ¿no? Simplemente ahí escribo para importarla y siempre que ustedes vean algún mensajito, si ustedes escriben mal el código, les va a aparecer un error en rojo y le van a dar opciones para modificarlo. Esto está bueno en lo que es NetBeans porque les va a ir dando opciones para modificar el código si lo escriben mal. Y lo que es amarillo es de alerta, que en este caso me dice está de más importarlo porque ya está incluido. Entonces lo voy a dejar igual. Y acá vamos a escribir nuestro código, ¿no? Que si quisiéramos escribir, no sé, siempre que tengamos que usar la clase Scanner, lo primero se inicializa. Siempre se escribe de esta manera. Sí. ¿Se puede agrandar las letras? Sí, yo lo veo pequeño. A ver. ¿Con control y la ruedita funcionaría? No tengo ruedita, pero no, me parece que no, era de otra manera. Estoy recordando. Sí, había una manera que ahora no tengo en mente. Profe, hay un compañero queriendo entrar hace rato, no quería interrumpirte, pero... Disculpe. Ok, cuando es así, si saben, avísenme porque... Bueno, a ver. Leandro, una preguntita. ¿Todo lo que está incluido es lo del paquete útil o la clase Scanner solamente? O sea, que lo que viene incluido por defecto. Todo lo del útil, java.útil.
Todo útil. Ah, ok. Puede ser que Sí, en la pestaña Tools haya una configuración que te permita aumentar el tamaño. Options. a ver, options. Editor. Esto de fuentes, las fuentes no, editor. No. No, sí que había una combinación de letras. En un momento me lo han pedido también y ahora justo se me. Hay una combinación para agrandar esto. No importa, ahora luego igual yo les voy a enviar todo esto y para la clase que viene se los investigo, veo cómo hacerlo, quizás con un mouse, no tengo uno acá a mano, Dale, dale. Gracias. pero bueno, esto igual se los voy a pasar y lo que vamos hoy se los voy a pasar y para la clase que viene voy a intentar de agrandar un poquito la lista. Bueno, entonces, escáner, ¿no? Lo inicializo de esta manera, punto y coma. Siempre que voy a ingresar, a hacer un ingreso por teclado, entonces yo puedo declarar una variable que puede ser de tipo con decimal, ¿no? Inicializo en 0 y simplemente, como les decía, no sé si demorar un poquito esto, pero bueno, yo podría, por ejemplo, pedir, como habíamos visto en el ejemplo, inicializar, pedir un año, el ingreso de un año por teclado. Siempre a medida que van escribiendo, pues seguramente les va a dar opciones, ¿no? Les va a dar opciones de cómo que podrían utilizar. ¿Ven? Yo ya acá quiero mostrar por teclado un mensaje y me va a dar todas las opciones que yo puedo usar. Print line generalmente me lo va a mostrar en formato de en línea, ¿no? En línea para mostrarlo de manera horizontal, tengo que cambiar, no tengo que usar line, tengo que usar sin el line. El print solo lo voy a mostrar en formato horizontal. Bueno, voy a usar este. Print line. Y no sé, yo puedo mostrar un mensaje. Introduce un año, ¿no? Algo así sencillo para mostrarles un poquito esto. Y guardo, como tenían en el ejemplo. Voy a usar el mismo para, así ya lo tienen. Es el que está en el PowerPoint. No lo voy a hacer completo, ¿no? Para no perder tiempo, pero les voy a mostrar la primera parte. Teclado punto. Yo siempre que quiero, ¿no? Con el next int, le voy a decir que el ingreso por teclado va a ser de tipo entero. Recuerden que siempre cuando estén codificando, no le den, hasta que no ponen el punto y coma, no se basen en las correcciones porque Java quizás le va a tirar error mientras que lo están preparando porque ya detecta que no está completo, pero una vez que ustedes le ponen el punto y coma, ya ahí tienen que chequear si está ok o no. Bueno, Leandro, vos pones teclado es igual a, no veo bien qué, teclado.nextInt, pero declaraste como doble, no pasa nada, que uno sea doble y otro sea entero. no pasa nada, ahora lo vamos a probar. Ese NextInt va para todo, incluye enteros, dobles, O sea, todo tipo cualquier de numérico puedo poner nextInt. sí, Ah, ok. eh, sí. Así que eso incluye para todo. Eh, después les voy a agrandar la letra para la que viene. Bueno, entonces, lo que hago ahora, bueno, simplemente le voy a mostrar ese número. No, así no. System.out.print ln. Entonces, el año ingresado es A. Ah, ahí.
punto y coma. Acá le puse una A ver si en este caso bueno, en este caso no me da, pero system, ahí está, había puesto una A de más. Por eso que me marcaba error. No me indicaba por el lado, a veces te indican opciones y a veces no, directamente marca error y listo. Bueno, recuerden siempre, clases van dentro de corchetes, ¿no? Hablo de corchete acá en clase, esto igual en la planilla siempre cuando lo creo va a estar así. Hablo corchete y voy a tener una cierre de clase y luego el main, todo el main va a estar dentro de la clase pública, ¿no? La clase pública que es el nombre del archivo y también tengo una llave de apertura y de cierre. ¿No? Leandro, vos Sí. inicializaste en 0 porque si no, no te lo tomas, si no está inicializada. No, de costumbre nada más. Podés no inicializarla y corre igual. Sí, corre igual. Ahora Ok. voy a ejecutar esto. Parece que dice view, por ejemplo, voy a sacar porque se me fue esto. Bueno, voy a correr esto. Me va a pedir introducir un año, ¿no? Entonces introdujo, no sé, esto para 2020, Enter. El año ingresado es 2020, bueno, sí, no tendría que haber usado double, tendría que haber usado entero porque un año no va a ser con coma, ¿no? Entero, ahí está, vamos a quitar la vuelta. Porque si no me pone el punto 0. El punto ya te le da la respuesta con, si es doble te da la respuesta con el formato de decimal. Reduce un año, 2020, el año es 2020. Simplemente eso para mostrarles, después ustedes pruébenlo, un ejemplo, un ejercicio más completo, pero bueno, para que vean más o menos cómo funciona. Bueno, esto por un lado. Luego, vamos a ver cómo funcionan lo que son las clases y constructores, cómo funciona esto de los constructores, las clases y demás. Vamos a basarnos en este proyecto que se llama Animal, es un ejercicio básico de Java, en el que vamos a tener un package, ¿no? Animal, que va a ser, es el nombre que yo le di al proyecto. Luego vamos a tener el public class animal, ahí, en el public class, yo, digamos, también va a venir dado con el nombre del proyecto y va a ser, digamos, lo único que va a cambiar es que me va a me va a mostrar la primera letra en mayúscula. Bueno, luego vamos a tener atributos que lo primero que yo tengo que hacer dentro de la clase pública es crear los atributos, ¿no? Que yo voy a usar para atributos que yo voy a utilizar, que van a ser variables, que los voy a utilizar en mis constructores y en mi clase, ¿no? Generalmente lo vamos a utilizar para los constructores y para los métodos. Estas variables que yo acá, recuerden que estoy fuera de el main, por el momento estoy fuera del main, que acá en lo que es en la clase pública, primero tengo que definir mis variables que voy a usar fuera del main y los constructores que luego me voy a basar en estos constructores para crear los objetos. Entonces, bueno, primero atributos que va a tener mi clase animal. Estos atributos van a ser que luego, bueno, a medida que yo cree los objetos, si lo creo en esta clase o en otra, si le doy, cuando yo creo el objeto, le aclaro de qué tipo es. ¿Ven? Yo aclaro que es de tipo
animal, y lo que va a hacer, aclarando esto automáticamente, se me va a heredar todos los métodos que yo utilice acá. Todos los métodos y atributos, también estos atributos se va a heredar, todo lo que sea de la clase, todo lo que yo programe dentro de la clase, ese objeto, todos estos métodos, atributos, van a ser heredados por este objeto que yo le digo que es del tipo animal. Y yo tuviera dentro de mi package otras clases que se llame animal 2, animal 3, yo podría también usarlo, ¿no? Si fuera pública, podría usarlo desde donde quiera y simplemente para indicar que proviene de esa clase, yo le tendría que decir que es de tipo animal 2. A ver si tenía otro archivo. Package animal, acá, animal 2. Entonces, yo tengo para heredar lo de esa clase, yo puedo tener, ahora lo creo, puedo tener un objeto que no sea simplemente de esta clase, sino que sea de otra clase, que es como tengo acá, animal2.java. Leandro, perdón, los atributos que declaraste arriba, el valor, ¿qué es lo que dice? ¿Default puede ser? Sí, ahora lo vemos. String, ¿Eso es algo que pusiste vos o significa algo? no, el nombre, sí, el nombre, digamos, default es que ya va a venir un nombre, digamos, el nombre default, sí, se podría dejar así o no, a veces se usa en los programas, para que sea un tipo, digamos, por default, que sea un tipo indefinido, te devuelva un tipo, sí, por default, que me va a devolver default en sí. Esto sí, podría estar así, no recuerdo por qué quedó así, pero podría cambiarle, ¿no? Para no ver solo un tipo de animal, sino que sea un tipo genérico de animal. Pero, O sea, pero funciona como si le hubieras puesto un nombre entre comillas, o sea, si le hubieras puesto sí, Pepe, es un string. te va a aparecer, claro, no es Default que no trae es el una nombre de otro palabra, lado. claro, no es una palabra reservada, sino Ajá. que es un string, está entre comillas. Es Ah, simplemente ok, eso. ok. Es un string. Bueno, raza también default, esto se puede ir cambiando, ¿no? Yo podría poner se joda así por default para ir completando, ¿no? Nada, simplemente eso. String nombre, no sé. También podría quedar sin nombre, ¿no? O sea, y después, Sí. cuando lo instanciás, ponérselo, ¿no? Podría no estar Sí, ahí sí, también. inicializado. Claro, sí, tal cual. Podría estar sin nombre y yo acá, a ver si más abajo. Sí, acá, digamos, se voy completando. Está bien. Ah, Sí, ok, ok. es para eso. Sí, simplemente para eso. Le voy a Ok. dejar el. Sí, podría estar vacío por default, es lo mismo, ¿no? Si lo dejo vacío es exactamente igual. O sea, con el constructor lo que va a pasar es, va a pisar esos datos, ¿no? Claro, sí. No con el constructor. Con el constructor no, cuando ahora no es que lo pisa, sino que va a utilizar el dato y lo voy a armar en ese momento. Ok. Bueno, entonces primero los atributos. Tengo los atributos que yo voy a usar. Por ejemplo, nombre, raza, edad. Yo ya acá le agregué una edad o no. Es más, si le pondría un nombre, también después lo puedo usar. Que a la hora del objeto puedo poner un nuevo nombre, eso no hay problema. Así que bueno, para que quede más prolijo, si le voy a poner, le dejo el default. Bueno, entonces, no sé, edad 99, podría ser cualquiera, esto también podría ser, en realidad acá hay que ingresarle un valor con entero, ¿no? Hay que dejarle un valor, o podría ser 0, pero tiene que llevar un valor, ¿no? A la hora de definirlo. Y, bueno, también puedo tener un string sexo, ¿no? Entonces tengo mis atributos que voy a usar en mi programa, en mi clase animal. Van a ser estos atributos. Entonces luego vienen los constructores. Los constructores simplemente son diferentes métodos que me van a servir para luego crear los objetos. Siempre se acostumbra
a tener 4 o 5 diferentes y uno vacío, ¿no? O más o menos, sí, 3, 4 diferentes y uno se deja vacío. ¿Ven? Como acá. Para tener diferentes maneras, diferentes opciones de crear objetos. Por ejemplo, yo tengo este constructor que me dice public animal, que yo le paso un nombre, y le voy a decir que nombre, acá generalmente es todo con variable, ¿no? Los constructores, porque son constructores genéricos para luego crear los objetos. Entonces, le paso una variable que se llama string nuevo nombre y le digo a una variable nombre, ¿no? Esta variable nombre, que yo tengo por default, le paso el valor de nuevo nombre. Entonces, este constructor lo que me va a decir es que el animal va a llevar un nombre, ¿no? Pero yo tengo que tener varios, por ejemplo, podría tener uno que lleve el nombre, otro que esté vacío, otro que le paso el nombre y la edad, ¿no? Y otro que tenga todos los atributos, que sea completo. Nombre, raza, edad, sexo, le paso completo. ¿Por qué tengo que hacer esto de ir creando diferentes? Para que yo tenga posibilidades de crear diferentes objetos. Por ejemplo, si yo creo, a la hora de crear objetos en el main, a la hora de instanciar objetos de la clase animal, si yo quisiera crear un objeto de este estilo, ¿no? Tengo que crear un objeto de tipo animal, se llama mascota2, igual a new animal, y le paso entre paréntesis, por ejemplo, el nombre. Esto tiene que estar, los datos que yo le pase es dependiendo cómo estén los constructores, porque a la hora de instanciar un objeto se va a instanciar referido a cómo esté el constructor. Entonces yo quiero crear de este estilo, quiero tener un animal, ¿no? Que va a ser mi objeto dentro de la clase animal. Quiero que tenga solo un nombre y una edad. Quiero que tenga eso nada más. No quiero que tenga, completar con más datos. Quiero que tenga un nombre y una edad. Nada, no quiero darle algún atributo. Entonces, si yo no tuviera un constructor que sea de este tipo, que yo le haya pasado un nombre y edad solamente, yo no podría crear este objeto. No podría crear un objeto que solo tenga el nombre y la edad, porque no está el constructor de nombre y edad. Si yo solo tengo este constructor, por ejemplo, si yo tengo este constructor que le paso todos los parámetros, yo el único objeto que podría crear va a ser uno que tenga todos estos datos que yo le paso por parámetros. Por eso es que se crean varios constructores para tener diferentes opciones de creación de objetos. Hasta podría crear un objeto sin pasarle ningún valor, porque por este constructor que está vacío. Entonces, ese es el concepto de constructores, que van a estar dados con el objeto. Entonces, mascota 4. Y si yo acá quisiera crear new animal animal 2, yo acá tendría que ver cómo está, digamos, yo quiero crear un objeto de la clase animal 2, entonces tendría que ver con qué constructores tengo en esta clase animal 2, porque va a heredar los constructores de esta clase, no de la clase animal, y no de la otra clase que tengo acá. Animal 2. Entonces, yo acá tengo constructores que le paso, por ejemplo, un nombre. Un nombre, ¿no? String, nuevo nombre. Entonces, podría usar uno que le paso solo el nombre. Entonces voy acá y le paso, no sé, Pepito. Y ahí ven que al ser la clase pública, hacer una clase de tipo public, yo puedo usar cualquier constructor. Porque podría usar, digamos, no cualquier constructor, sino cualquier, digamos, podría crear un objeto dentro de cualquier otra clase. Oye, o sea, no es necesario importarlo, ¿no? ¿Cómo importarlo?
como está fuera de... Ah, el nuestro- llamar a esa clase, digamos. Sí. No hace falta, porque al ser pública puedo acceder desde otros archivos. Ah, ok. Como porque es pública, yo puedo ir usando de diferentes archivos, puedo ir llamando, digamos, como en este caso, podría crear un objeto que no es de esta clase, sino que va a heredar métodos de otra clase que yo tengo aparte. Eso es indistinto. Y lo puedo hacer porque, simplemente porque es pública la clase. Bueno, entonces yo ahí tengo creado mis atributos, ¿no? Dentro de la clase, mis atributos, mis constructores y dentro del main lo primero que voy a hacer es crear los objetos que voy a utilizar. Entonces voy a crear objeto mascota 1, mascota 2, mascota 3 y mascota 4, aclarándole a qué clase van a hacer referencia, a qué clase van a hacer referencia y con los datos de ese objeto. Entonces, yo podría simplemente mostrar los valores por pantalla, system.out.println de objeto 1, objeto 2 y objeto 3. Podría también poner una condición en la que le voy a decir si la mascota 1 es igual a la mascota 2, en lo que es, en este caso podría haber usado el doble igual, pero como yo tengo el equals, se utiliza cuando quiero comparar strings. Cuando yo quiero comparar dos strings, se utiliza el punto equals. Mascota 1, punto, recuerden que como son objetos, este lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos, para hacer referencia a un método de un objeto, tengo que usar el nombre del objeto, punto, el método. En este caso, equals es un método ya incorporado por Java, y lo que hace es, este método lo que hace es comparar strings. Entonces yo estoy comparando mascota 1, punto equals, paréntesis, mascota 2, le estoy diciendo el string que tiene mascota 1 es igual al string que tiene mascota 2. Entonces, si se cumple esta condición, los animales comparados son iguales. Quiero que me muestre este mensaje. Si no se cumple, los animales comparados son diferentes. Entonces, esto hasta acá llega mi main. ¿Ven que? Ahí. Abre acá y cierra acá. Entonces, hasta ahí va mi main. Yo podría, las clases, siempre que esté fuera del main, yo podría haber creado, ahora bien la parte de los métodos, que va a tener esta clase, pero yo estos métodos podría haberlos creado acá arriba, es indistinto. Mientras que esté fuera del main, podría haberlos creado acá, los métodos. Y podría hacer eso, o podría hacer que la clase animal, digamos, fuera del main, podría crear la clase y los objetos, o podría también la clase y los atributos y la clase y mis atributos, podría crearlos acá. También, acá abajo, fuera del main. Mira, que esté fuera del main lo que es clase, atributos, constructores, métodos, es indiferente en qué parte del programa lo cree. Podría crearlo afuera o adentro del programa, es indistinto. Leandro, perdón, una preguntita del método equals. Ahí está comparando dos objetos, ¿no? Mascota 1 y mascota 2. Sí. ¿En qué se va a fijar para determinar que son iguales? O sea, ¿en que los atributos valgan igual? No, que sean iguales todos los strings. Los strings que lleve los objetos. Por ejemplo, si comparo animal 1 con animal 2, acá va a comparar el nombre, nada más. Solamente el string, no el resto. Por ejemplo, si le pones una edad y es distinta, ¿no lo va a comparar? Eso no lo compara, no. Solo el string. Ah, ok. Sí. Que los strings sean iguales. Entonces, ahora luego probamos con uno. Bueno, entonces ahora llegamos a la parte de los métodos.
de los métodos. Entonces, podemos crear métodos, ¿no? Generalmente podríamos tener un método que se llame mostrar nombre, que me va a retornar el animal se llama, el nombre del animal. Un método mostrar raza, ¿no? Que me muestre de qué raza es el animal. Un método que sea de mostrar edad, ¿sí? Si la edad es igual a 1, entonces me va a retornar el animal tiene... si la edad es igual a 1, acá estoy haciendo un booleano. A ver, ¿sí? ¿Cómo le declaré esto? Ah, está bien, no, la edad. Si se cumple que la edad es 1, no está, ahora. La edad es 1, entonces el animal tiene tantos años, el animal tiene un año, y si no, el animal tiene más de un año, entonces va año y años. Bueno, entonces, y luego podríamos tener un método que se llama mostrar sexo, el animal es de tal sexo. Y luego podría tener un método en el que lo voy a utilizar para mostrar los valores, ¿no? Para mostrar los valores de cada método, o sea que para mostrar por pantalla. Un método que se llama imprimir datos, porque si yo no lo muestro por pantalla, no me va a mostrar los nombres, los valores de cada objeto. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrar por pantalla, ¿no? Recuerden que los métodos se llaman nombre del objeto, punto método, y voy a mostrar por pantalla cada uno de los métodos. ¿Qué más tengo? Por último, voy a tener un booleano, ¿no? Voy a tener un booleano equals, que acá, en este caso, podría utilizarlo y decirle que podría, digamos, setearlo un poquito más, en el que yo quiero que me compare de esta manera, ¿no? Acá sea nombre, que me compare el nombre, que me compare la raza, que me compare la edad. Ven que todo lo que es strings, yo acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un booleano, un equals, que digamos que no es el que viene incorporado, sino que le estoy haciendo modificaciones. Ven que lo que es string es con equals ignore case, y lo que es números, con todo lo que es numérico, se compara con el doble igual. Entonces yo estoy como haciendo un equals, un equals que yo digo que usar este equals para que este método equals para que me compare lo que yo quiero. Entonces, acá, en este caso, voy a comparar nombre, raza, edad y sexo. Voy a comparar. Si es masculino. Leandro, perdón, Sí. una preguntita. Como vos ahí sobreescribiste el método a tu gusto, digamos, cuando vos llamás, Sí. ¿automáticamente sabe que tiene que llamar al tuyo y no al equals que viene, digamos, en los paquetes de Java? En el método, sí, Claro. igualmente yo el que uso, este es un método, pero el que yo uso, el método .equals, sí, me va a tomar el que yo me va a tomar el que sobreescribo. Cuando yo digamos, los métodos que yo, acá podría haberlo utilizado, no lo puse, pero podría haber, sí, generalmente se hace esto. Override, para indicarle que, a ver qué me dice, override annotation, el nombre, ¿por qué? Ah, está bien, el override no se usa, está bien, no se usa en este caso porque el override se aclara nada más cuando es un método que yo estoy usando de otra clase. Entonces, Claro. Bueno, no, acá sí me va a tomar ahora lo vamos a probar. Me va a Yo tomar porque como justo lo llamaste con el mismo nombre, o sea, tal vez si vos le ponías, Sí, qué sé yo, sí. comparar mascotas, no sé, algo así, no pasa nada, pero como vos lo Sí, llamás sí, con el tal mismo cual. nombre, Sí. o sea, Pero se va a supone que tomar es automático, ¿no? es automático, sí, va a tomar Va a tomar el de acá. Y si Ah, no, ok.
como también como decís vos, se le puede poner otro nombre listo para evitar confusión. Claro. Acá está bueno para probar, ¿no? Que toma cuál. Claro, pero cuál está de- bueno, claro, para saber que te va a tomar el tuyo. Claro. Te puedo usar así o con otro nombre. Eso es indistinto. Bueno, y ahora sí, el override, ahora vamos a ver rápidamente el concepto de qué significa esto. Cuando yo quiero que me retorne sobreescribir un método, ¿no? En este caso estoy sobreescribiendo el toString, que me devuelve un string, pero en este caso yo quiero que me devuelva el nombre, la raza, la edad y el sexo de la mascota. Entonces, aclaro que estoy reutilizando este método y que este método solamente lo debo tener acá, el string. No, está bien, hay que sobreescribirlo, ¿no? El método toString es el método ya por defecto que trae Java, entonces yo acá lo estoy sobreescribiendo. En este caso igual no me gusta utilizar el override, me tendría que haber dejado también, pero bueno, se ve que en este caso no hace falta, pero bueno, en el método toString, también cuando yo reutilizo un método y lo cambio, se escribe el @override. Entonces vamos a probar esto. Entonces simplemente me trae todo lo que muestro por pantalla, ¿no? El nombre de la mascota es Firulais. Siempre acá me trajo este porque yo puse unas condiciones, ¿no? Yo puse que tenga, ¿no? Me estoy mostrando mascota 1. Primero mascota 1, mascota 2 y mascota 3, no es por las condiciones, por el orden que yo puse de que me lo muestre. Entonces, acá me va a traer todos los datos. Mascota es Firulais, nombre canino, la edad de la mascota es 2, es macho y ya es la primera, digamos, el primer objeto. Luego muestro el segundo objeto, en el que como no tiene raza, el segundo objeto no está creado con raza, me devuelve el valor que yo le pongo por defecto. Por eso es que se utiliza este default. El default podría tener un nombre por defecto que cuando no tenga en un objeto, no le aclare yo qué nombre es, directamente siempre me mande el nombre por defecto. Bueno, la edad de la mascota es 1. La mascota es, la raza de la mascota tampoco lo aclaré, entonces me trae el default. El nombre de la mascota es, bueno, y acá el tercer objeto, ¿no? El nombre de la mascota es Firulais, canino, edad y macho. El tercer objeto sí tiene todos los valores, por eso no me trajo ningún default. Y bueno, los animales comparados son diferentes. Es eso lo que hace. Leandro, y si vos lo hubieras dejado vacío cuando declarabas el atributo, ¿qué te aparece? ¿Un null? Debería aparecerme un null. O quizás me tira ahora ahí lo probamos. La cosa es que te deje ejecutar, ¿no? ¿O no? Sí, por eso ahí lo probamos. Ah, ok. A ver, default, ahí, entonces lo dejo vacío, ya con esos dos, a ver si me lo toma. A ver, acá. Claro, igual ahí está inicializada como una cadena vacía, no está sin inicializar. Claro, está inicializada, tal cual. Entonces. Claro, yo digo, si vos lo dejás sin inicializar, o sea, vos pones nombre, coma. Si yo dejo solo el nombre de las variables. Claro, porque si vos lo mostrás como vacío, yo creo que te lo va a mostrar como vacío abajo. Pero, claro. Pero yo digo, si vos declarás el atributo, pero sin inicializarlo, y cuando usás el constructor... lo declaro sin valor, decís vos. Claro, directamente no lo inicializás. Entonces, ¿qué pasa cuando vos lo ejecutás? Si te lo deja ejecutar o no, siempre tenemos que poner sí o sí un valor. Yo creo que va a tener siempre un valor, pero ahí ya lo probamos. Sí, null, te trae null. No hace falta. Ok, sí, aparece null. Sí. Digamos, no queda prolijo, pero te trae el valor null, ¿no? Claro, lo bueno es que te lo deja correr igual el programa, que te lo deja... Sí, funciona igual. Sí.
Sí, porque es, digamos, una plantilla, digamos, son variables esto, es declaración de una variable. Simplemente para que funcione de mejor manera le damos un valor para que el objeto lo tome por defecto o no. Pero Ok. simplemente son variables. Bueno, para cerrar, Lea, una cosita. sí, ¿Cómo estás? Buen día. decime. Ya que estamos ahí justo que están los atributos sin valor, no sé si lo llegaste a mostrar porque justo me fui unos minutos, poder setear el nombre o el apellido, lo que sea, cuando el constructor está vacío. O sea, una vez que ya creaste el objeto con el método de set. O sea, sería Claro, ahí ya animal va a punto. traer los valores por default. ¿Cómo? Va a traer los valores por default. Claro, pero no, lo que digo es, por ejemplo, si a una mascota le querés cambiar el nombre, Sí, utilizar el método set. sí, Cuando ya utilizaste el constructor y le pusiste el nombre, por ejemplo, a la primera que dice Firulais, y sí, después la querés llamar José, sí. ¿cómo es que se hace eso, digo? Ah, podrías tener un método set. Claro, Podrías. eso. Sí, sí, No sé sí. si lo llegaste a mostrar esa parte, de utilizar Eh, el no método mostré, set. pero podríamos tener. A ver, acá no hay ninguno. Set, set, mostrar edad, mostrar sexo. Podríamos tener un método public que se llame set. Ahí lo vemos. Set, por ejemplo, ¿qué le querés cambiar? El valor de. No, que en realidad yo tengo entendido que los setter y getter se hacen en forma automática, hasta tiene una función junto con el constructor. Pero lo decía después una vez que creas el objeto, mascota 1, no sé qué nombre tiene el objeto, cómo podés setear el nombre, el apellido, la edad, lo que sea, por más que no lo hayas declarado directamente en el constructor. Por ejemplo, si usas el constructor vacío. Y simplemente dándole valores. Digamos, vos, a ver si entiendo bien. Vos Poner que simplemente, creas un por ejemplo, objeto, yo crear una tengo un método set nombre que lo voy a dejar así, set nombre, entonces lo voy a dejar con, no sé, le voy a pasar un string. ¿Qué pasó? Regresando un poquito, le voy a pasar un string n. Abro llaves y le digo que nombre, tengo, no me acuerdo si tengo mayúscula o minúscula, el atributo de nombre, y creo que es con mayúscula string. nombre minúscula. Ese nombre le paso el valor n. Si la S de string va con mayúscula. Ah, sí, gracias por el negocio. Perfecto. Entonces, no sé, yo podría decir mascota punto, a ver, acá en el main. Igual, Leandro, me parece que como todo es público, aunque no tengas un set, Sí, eso un también. método set te lo va a dejar cambiar. Vos podés poner animal1.nombre igual a José y te lo va a dejar cambiar porque está público. Ah, sí, también, sí, tal cual. Si fuese privado, ahí sí necesitas el set y Ah, el... el set, sí, tenés razón. Sí, Sí. claro, como es verdad, como no es nada restringido, es público, podría cambiar el nombre sin este método, ¿no? Podría Claro, directamente. sí. Esa era otra cosa. Creo que por lo general los atributos siempre van privados para evitar ese tipo de modificaciones que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Algo así es la idea. Sí, generalmente más privado, sí. Pero bueno, esto, digamos, para probar. Sí, le podría cambiar el nombre mascota 1, punto nombre, ¿no? E igual le asigno el nombre que mascota.
¿Ven? Ahí me lo toma, punto de nombre, y le asigna el nombre que quiera. En alguna parte del ejercicio, ¿no? Una vez que yo lo sobreescribo, me va a mostrar los valores con el nuevo nombre. Nombre Pepito, al que me dice. Pepito. Entonces me va. Ah, porque acá, sí, para hacer esto me está pidiendo, a ver, crear una variable. Está entre comillas, capaz que es por eso que te faltan las Ah, comillas. por eso. Sí, sí, por eso. Exactamente. Sí, me parece raro que me pida una variable. Gracias por la aclaración. Sí, sí, claro, porque si no decía esa variable de dónde salió, ¿no? Pepito, que yo estoy declarando ahí. Entonces, ahí, yo podría cambiarlo, ¿no? El nombre de Pepito. Y ya me lo reemplaza automáticamente. Simplemente de esa manera. Bueno. Queda simplemente un poquito de teoría de override y ya estamos. Y vamos a pasarlo así un poco por arriba. Bueno, heredando, esto lo vamos a ver igualmente, sí, lo vamos a ver en detalle, lo voy a comentar así un poquito ahora, si lo seguimos la clase que viene. Para simplemente heredar o usar, para decirle, ¿no? Si yo tengo una clase de tipo privada, no es pública, y yo quiero decirle que una clase hija herede todos los atributos, métodos de una clase padre, simplemente a la hora de crearla, lo creo de esta manera, ¿no? Class, aclaro, nombre de la subclase, extend, nombre de la superclase, por ejemplo, si yo quisiera. Y yo quisiera que esta clase sea la clase hija de class animal extends de animal 2. Entonces ya con esto, yo le estoy diciendo que la clase animal, ¿no? Va a heredar todo lo... la clase animal va a heredar todas las clases y métodos de animal 2. Te estoy diciendo eso. Simplemente le aclaro eso. Entonces ya por defecto ahora, ya todo va a heredar, todo lo que yo haga, los objetos que yo lo escriba en esta clase, va a heredar todos los métodos y atributos de la clase animal. Listo eso. Y se hace de esta manera, la clase B extende de clase A, métodos sobreescriben a los métodos de la clase padre. Entonces si yo utilizo métodos de la clase padre en la nueva clase, lo utilizo y le cambio algún dato, lo va a sobreescribir. Digamos, en mi clase actual se van a sobreescribir. Y bueno, y por último, concepto de clases, después esto lo vamos a retomar un poquito, igual no es tan importante esto, no sé, para lo que vamos a querer lograr. Bueno, luego tenemos las clases abstractas, en el que la diferencia con una clase común, la única diferencia que tiene es que las clases abstractas sirven para crear métodos, digamos, yo voy a crear métodos vacíos, y primero la diferencia es muy fina la diferencia. La diferencia es que una clase abstracta de tipo abstract tiene que tener algún método que sea de tipo abstracto. Si no, no puede ser de tipo abstracto. Tiene que tener un método, por ejemplo, que sea abstracto. Y lo que me va a servir es que yo puedo dejar métodos abstractos, son métodos que se instancian, digamos, de manera sin datos, los dejo así sin datos, y luego se usan, se instancian en el momento que se quieran usar. Esa es la diferencia.
en abstracta yo puedo dejar métodos así, solo nombrarlos sin datos. En una clase abstracta no se puede instanciar, pero sí se puede heredar, y las clases físicas serán las encargadas de agregar la funcionalidad a los métodos abstractos. Si no lo hacen así, las clases fijas deben ser también abstractas. Simplemente sirve para eso. Es muy similar a una clase común, pero se utiliza para dejar métodos vacíos y luego usarlos en una clase hija y agregarles valor. Simplemente es eso. Luego le voy a, vamos a ver un ejemplo con clase abstracta, muy por arriba, si no se los envío. Y, bueno, simplemente eso, es, digamos, lo más importante, el objetivo de la clase de hoy era que conozcan cómo crear constructores, cómo funcionan las clases en programación orientada a objetos. Y, bueno, eso es todo por hoy. Seguimos la clase que viene, el miércoles que viene. Y le voy a pedir, sí, que no se olviden del presente, enviármelo. Voy a dejar de grabar. Bueno, eso es todo. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Por favor, envíenme el presente de la clase de hoy. Bueno, hasta luego, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. El miércoles.
Bueno. Seis, cuatro, tres, seis, seis. Seis, cuatro, tres, seis, cuatro, tres, seis, seis.
¿En qué país vivís, boludo? Es el cumpleaños de Chano. A las 6 de la tarde voy a estar en lo de Chan, boludo, viendo el partido ahí. Y ya me quedo con él. No, hoy es tranqui. Andá para allá. O si no... pasa que yo me voy, 5:30 me voy para lo de Chan. Te la llevo para allá si querés, boludo. No, ya sabía que el cumpleaños de Chano, no, me imaginé que lo iba a pasar en familia, no sabía, aparte no me voy a caer ahí si no me dijo nada, ¿viste? No sé si iba a caer ahí lo de Chano. Si no, pasate un toque por mi casa y me dejás la boina ahí. Que pasate un toque por acá y si igual ya vamos cerca. Y me dejás la boina. Antes de que vayas para lo de Chan, pasate un toque. Ah, no le dije nada. No, yo tenía una locura, si lo puse en la bomba, sí, entonces está todo bien. No leí nada, no vi que puso nada. No, yo laburo de mi casa, yo estoy acá, tranqui. Así que... Nada, yo no sé si a las 6 termino de laburar, 6 y pico termino de laburar.
Así que cuando termina el laburé, iría para allá a saludarlo. No sabía que lo puso, ni lo leí, que puso una bomba, nada, no vi nada. Buenas, buenas. Hola, Lea, ¿cómo estás? Disculpen la demora. No te preocupes. Oye, Lea, pues ya estamos con el cliente de Actinver, está Brando y Cristian, entonces, si podemos mostrar el flujo, como lo echamos a andar, yo sé que tú ya mandaste un videíto, para que tal cual nos puedan hacer las dudas que tienen. Y Brando, también le voy a pedir a Lea que te platique cómo reducimos los tiempos de respuesta, a partir de qué punto, para que sepas el por qué podemos reducir ahí los tiempos de respuesta y si estás de acuerdo con eso. ¿Va? ¿De acuerdo? Sí, claro. Perfecto. Exactamente. Les voy a mostrar todo el detalle. Ahora, denme un minuto que estoy ingresando.
Bueno, voy a pasar a compartir pantalla.